Bueno, el día de hoy queremos hablar de un personaje o un participante dentro del proceso penal conocido como la víctima. ¿Quién es la víctima dentro del proceso penal? ¿Qué papel juega dentro del proceso penal la víctima? Pensamos muchas veces que la víctima es simplemente la persona que ha tenido un daño, ha sufrido algún tipo de afectación a razón del injusto penal. Pero tenemos que ir más allá y desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 4034 del 29 de noviembre de 1985, se dio una definición de víctima. Entonces dijo así: se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluido el abuso de poder. Entonces, la calidad de víctima o la definición de víctima viene desde esa época, desde las Naciones Unidas en 1985, y cada legislación o país miembro de Naciones Unidas adopta esa definición y la ajusta a su legislación. En el caso colombiano, anteriormente la Ley 600 del 2000, que regula el procedimiento penal, indicaba que en su artículo 137 que la víctima tiene como fin obtener el restablecimiento de derechos y el resarcimiento del daño ocasionado con la conducta punible, y eso lo podría hacer a través de un abogado una vez finalizado el proceso penal, y se conocía como parte civil en la actuación del proceso penal. Eso ha cambiado. Hoy en día, con la Ley 906 del 2004, el Código de Procedimiento Penal, tenemos que la víctima es todo sujeto de derecho, persona natural o jurídica, que haya percibido o haya percibido un daño como consecuencia de una conducta delictiva. Es decir, cuando una persona sufrió una afectación económica, emocional, social, o un conglomerado de personas, o personas naturales o jurídicas, a raíz de la ejecución o la realización por acción o omisión de un delito, y se consideran afectados, pueden llegar al proceso penal y hacerse reconocer como víctimas. Dentro del sistema penal, en el Código de Procedimiento Penal, el artículo 340 indica que la calidad de víctima será reconocida en la audiencia de formulación de acusación. Los que entendemos un poco de ese procedimiento, la audiencia de formulación de acusación es, digámoslo así, de una manera muy coloquial, es casi que en la mitad del proceso, pero la Corte Constitucional ya ha hablado y ha manifestado que no hay que esperar hasta ese momento para ser reconocido o ser tenido en cuenta como víctima. Desde etapas anteriores en la investigación, la víctima puede participar en el proceso penal. ¿De qué forma participa? Participa al lado de la Fiscalía. Hay que aclarar algo: la víctima no es parte del proceso penal. Las partes en el proceso penal son el investigado, indiciado, imputado o acusado, de acuerdo en la etapa procesal que se encuentre, la Fiscalía como ente acusador, el Ministerio Público, pero la víctima no es parte, es un acompañante que le puede aportar al fiscal en procura de la investigación y en busca de que se le restablezcan esos derechos afectados. Entonces, no hay que esperar hasta esa acreditación, sino que desde etapas anteriores ya la legislación ha establecido que se puede reconocer y puede participar dentro de la investigación, el proceso ante los jueces de control de garantías y ante los jueces de conocimiento, y más allá también en el juicio. Ahora, si recordamos, habíamos dicho antes, se conocía que la víctima, o en su momento se trataba a las víctimas como una parte civil a reclamar el resarcimiento de unos perjuicios económicos con ocasión de un delito. Hoy en día ese concepto se ha ampliado. Se ha ampliado desde el derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer qué sucedió
y en busca de una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Entonces, dentro de esos derechos que tiene ahora la víctima es a conocer la verdad, el derecho a que se haga justicia en el caso concreto que se está investigando, es decir, que el derecho a que no haya una impunidad frente a esa situación que lo colocó en calidad de víctima, un derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a las víctimas de un delito. Y yendo más allá con el tema de justicia y paz, entonces están la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de esas acciones ilícitas que han puesto o que lo han puesto en calidad de víctima, ya sea a él, a un conglomerado, a una persona jurídica, es decir, a una cantidad de personas que pueden verse afectadas con la comisión de delitos. ¿Por qué se dio ese cambio? Porque es que no podíamos esperar a que se desarrollara el proceso penal, a que finiquitaran y establecieran si en realidad una persona era responsable o no de una conducta ilícita, y muchas veces quedaba por fuera la víctima. La víctima puede participar, puede estar presente en las audiencias. Hoy en día puede presentar alegatos conclusivos. Ese reconocimiento de víctima, si miramos la contraparte, la persona investigada, también puede impugnar esa calidad de víctima, porque es que es necesario o debe probarse esa condición de víctima. El nuevo sistema penal acusatorio, la ley 906 de 2004, establece que es allí donde la víctima se le reconoce una calidad de sujeto procesal y no como un mero interviniente. Y frente a esa situación es necesario establecer esos derechos y facultades que van a hacer su participación y que van a tener una solución frente al conflicto penal que se está adelantando. Bueno, otro aspecto fundamental de la participación de la víctima en el proceso penal tiene que ver con la celebración de los preacuerdos o las negociaciones que se hacen entre Fiscalía, el imputado, el acusado, que se pueden realizar en cualquier momento. La víctima en estos casos puede participar de ese preacuerdo. ¿En qué sentido? En que ella puede intervenir frente a esos preacuerdos y deberá ser informada y oída de la celebración que haya de realizar el fiscal con la persona investigada. En algunas ocasiones, de acuerdo al tipo de delitos, es decir, en los delitos que tienen un carácter económico o donde el victimario o la persona investigada ha tenido un incremento patrimonial, es necesario la reparación de la víctima y el juez debe velar por esa garantía. En otros casos, esa obligatoriedad no es tan rigurosa, pero sí debe ser consentido el preacuerdo por parte de la víctima. Ahora bien, la víctima también se puede oponer a la celebración de ese preacuerdo si no encuentra reparados de manera satisfactoria los perjuicios y los daños que se le han ocasionado con el delito investigado. En caso de que ella no se encuentre satisfecha o no se encuentre conforme con el preacuerdo, tiene mecanismos para interponer los recursos o actuaciones ante los jueces en busca de que no se apruebe o que en caso de aprobarse pues se busque esa reparación y se contemple por parte de la justicia su calidad de víctima y la reparación de los daños ocasionados. De esta forma entonces podemos ver que la víctima no es simplemente el sujeto pasivo sobre el cual ha recaído una acción penal y que le generó daños o perjuicios, sino que la participación de ellos debe ser más activa. Hay otro tema que es muy importante también tratarlo y tenerlo muy presente, es cuando las víctimas de un injusto penal son menores de edad. Desde el artículo 44 de la Constitución Nacional se establece la prevalencia de la protección de los derechos de los menores. Entonces, esta orden constitucional permite que en situaciones donde las víctimas son menores de edad, los jueces den mayor prontitud, celeridad y prevalencia en busca de la protección de garantías de esos menores de edad. Es importante entonces que podamos profundizar más en la participación de las víctimas, en que las víctimas no simplemente pueden ser como
unos llamados al proceso penal y que están quietos o que no tienen derechos, no tienen cómo hacer valer sus derechos frente a eso. El reconocimiento de víctimas es importante. En el caso de que seamos víctimas de un delito, podemos acudir a que se nos nombre un defensor por parte de la justicia o contratar un abogado que represente nuestros intereses. Si no tenemos cómo costear un abogado, el Estado está en la obligación por parte de la Defensoría Pública de nombrar un abogado que represente los derechos de las víctimas. De esta forma, buscando eso, que se den por lo menos o se cumplan con esos nuevos principios o derechos a tener en cuenta, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición del delito. Recuerden que somos más que un equipo jurídico. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales. Un saludo para todos.